Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente. A Dios las gracias por concedernos el privilegio otro domingo más estar juntos a través de las plataformas digitales. En este momento me gustaría que me acompañen buscando en sus Biblias Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, y que podamos leerlos juntos. Dice la palabra de Dios: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Oremos. Gracias, Dios, porque eres poderoso, Señor, y siempre tienes, Señor, el control en cada situación. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu soberanía, Señor, porque tú, Señor, estás a nuestro lado en cada momento ayudándonos a ir más allá. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas en esta mañana poder exaltar y glorificar tu nombre, Señor, de una manera genuina. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Cantemos, mis hermanos. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Poderoso
Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh. Buenos días, familia. Buenos días, amigos. En el día de hoy nos acompañan en este servicio dominical como cada semana. Es un honor, es un grato placer el poder estar todos acá reunidos en un solo sentir, disfrutando del amor de Dios hacia nosotros. Buenos días, somos la clase SOS, siervos que obedecemos al Señor. En la Biblia, en Filipenses capítulo 4, del versículo 4 al 7, dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez se los digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, así es. Disfrutemos de este servicio. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno ver nuestros niños también creciendo en el Señor. Démosle gracias a Dios porque cada semana ellos han estado alimentados, han tenido sus respectivas clases y han podido seguir adelante en lo que el Señor tiene para ustedes. Seamos todos bienvenidos esta mañana a este tiempo de servicio, a este tiempo de iglesia donde disponemos nuestro corazón a alabar al Señor y a recibir su palabra. Yo espero que cada uno de ustedes en su casa esté disfrutando de lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Este próximo domingo 5 de julio, nuestro país, la República Dominicana, se enfrenta una vez más a un proceso que de una u otra forma históricamente ha sido de pesar en nuestro país, y son las elecciones. Cada uno de nosotros sabe la importancia que tiene que como creyentes nosotros vayamos a ejercer nuestro derecho. Quiero que usted sepa, mi hermano, que en estas elecciones no solamente se juega el cambio presidencial, sino que se está jugando el seguir avanzando o el detener una agenda malvada que desde hace tiempo ha comenzado a introducirse en nuestra nación. Y es por eso que ahora más que nunca nosotros los creyentes debemos levantar nuestra voz e ir y ejercer nuestro derecho. Yo le animo, mi hermano, a que usted el próximo domingo tome todas las precauciones del lugar y vaya a ejercer el derecho que como ciudadano le compete de votar. Pero que rompamos con las malas prácticas que históricamente nos han dirigido. No vayamos a votar por colores, sino vayamos a votar por valores. No vaya a votar por un beneficio personal, sino que ejerza el derecho al voto por el beneficio global de nuestra nación. No vaya a votar por hombres que están buscando simplemente glorificarse ellos mismos y olvidarse después de los que votaron por ellos. Vaya a votar con una elección que por encima de todo glorifique al Señor. La palabra de Dios nos llama a eso. Tome tiempo en estos días para orar por aquellas personas que quieren representarnos como autoridades. Primera de Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo nos dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Saben para qué, mis hermanos? Para que podamos vivir
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La responsabilidad del voto como creyente debe llevarnos a escoger el camino delante de Dios que nos haga cumplir con estas cosas. Así que yo quiero que estemos orando esta semana por nuestro país. Ore por tener unas elecciones que resulten sin ningún agravio para la ciudadanía, para que todo transcurra bien. Y ore porque en esta situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 no tengamos situaciones mayores que se desprendan del día de las elecciones. Si usted quiere conocer la mejor opción para ejercer el voto, lo invito a que visite la página del Grupo Acción Cristiana en República Dominicana. Ellos han creado una maravillosa plataforma que se llama Vota Bien. Allí está el perfil y la creencia de cada uno de los candidatos que en este momento están aspirando a puestos gubernamentales. Visítelo, conózcalo y ejerza su derecho de la mejor manera posible para que Dios sea glorificado en medio de nosotros. Vamos a orar en esta mañana y vamos a orar no solamente por esta petición de las elecciones, sino que vamos a orar también por nuestras peticiones, por nuestra iglesia. Estamos esperando volver a reunirnos y esperamos en la gracia de Dios que después de este proceso electoral podamos volver a nuestra iglesia, a nuestro templo. Ya estaremos a través de las redes sociales y a través de nuestros grupos de estudio bíblico estaremos dándole todas las informaciones pertinentes. Quiero también que oremos, a la misma vez invitarlo a que esta semana se una a un grupo de estudio bíblico, un grupo bíblico cerca de la zona donde usted viva, y lo estaremos desarrollando a través de la plataforma virtual de Zoom, donde todos podemos conversar, podemos vernos y podemos reunirnos. Si usted no sabe quién está dirigiendo o si en su zona hay un grupo de estudio bíblico, comuníquese con alguno de nosotros y nosotros vamos a guiarlo y a ayudarlo. Así que dirija su corazón en este momento a orar, cierre sus ojos, vamos a traer nuestras peticiones delante del Señor. Padre, tú eres bueno y nos gozamos en estar una vez más en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos permites seguir adelante y sabemos que pronto vamos a estar reunidos, pronto vamos a estar disfrutando la comunión unos con los otros. Padre, tú conoces nuestros corazones, sabes cuáles son nuestras peticiones en esta mañana, sabes cuáles son las cosas que nos tienen cargados, que nos tienen distraídos y que no nos dejan avanzar en nuestro caminar. Te pedimos, Señor, que tú nos liberes, que nos hagas dejar tus cargas esta mañana en tu cruz, que nos hagas tener una nueva visión, una visión fresca, una visión descansada, una visión alimentada en tu palabra para seguir adelante. Tú conoces nuestros familiares, Señor, conoces a aquellos que no te conocen y lo ponemos en tus manos, aquellas iglesias que están delante de ti en este momento o preparándose para llevar tu mensaje. Bendícelos a ellos también, Padre eterno. De manera especial queremos rogar por nuestro país, no solamente por la situación que enfrentamos con la pandemia del COVID-19, sino por este próximo proceso electoral. Sabemos que tú tienes control de todo, Señor, y queremos ponerlo en tus manos para que tú cuides nuestro pueblo, cuida nuestra ciudadanía, que no haya ningún agravio, Señor, que no haya ninguna contienda que no sea la contienda del voto. Te pido también, Señor, porque cada uno de nosotros, al ejercer su derecho, pueda ejercerlo con una conciencia clara y una conciencia que te glorifique. Que no votemos por colores, sino por valores. Nuestra patria necesita eso cada día más. Detener toda agenda maligna que quiere sacar nuestros valores que vienen de ti, en los cuales nosotros hemos sido fundados. Por eso ayúdanos a votar con un criterio claro y a escoger con una conciencia limpia. Por tu Hijo Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén y amén.
su perfecto plan mi pecado perdonó. Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud el reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Gracia para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Hijo enviaste a morir. Vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno que estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor en este momento.
a que el Señor hable a nuestro corazón a través de ella. Quiero invitarte que una vez más vayamos al capítulo 15 del libro de Juan. Juan capítulo 15, y vamos a volver a leer los versos del 1 al 10. Busca ahí en tu Biblia, en tu dispositivo electrónico, como prefieras, el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vamos a volver a leer los versos del 1 al 10 y sigamos viendo el último de los yo soy, cuando el Señor dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? Dice la palabra del Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor bendiga su palabra. Este texto de Juan 15 que estamos viendo es el último pronunciamiento del Señor Jesucristo con referencia a los yo soy, 7 en total que nos narra Juan en su evangelio. Y en de manera particular, Jesús nos lleva a reconocer la tarea que nos permitirá desarrollar una vida saludable, una vida de seguridad y de plenitud en este mundo. Es decir, nos está llamando a permanecer en Él. Nos lleva a esto enseñándonos también que Él es el único Dios verdadero, el único suficiente, poderoso y salvador de todos los hombres. La vid verdadera, como se refiere a Él mismo en este pasaje. Para algunos estudiosos, este pasaje, estos versos que acabamos de leer, representan el centro, el punto cumbre del discurso de nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto. Y lo representa porque en Él podemos ver la manera en cómo vamos a lograr desarrollar todas las enseñanzas, incluyendo estos yo soy que el Señor les ha dado a sus discípulos. John MacArthur, hablando de esto, dice: creo que en estos versículos encontramos la base de la vida cristiana. Quizás este es el pasaje más importante de todo el Nuevo Testamento acerca de lo que es la vida del creyente. Los principios que se presentan aquí son explicados en las epístolas, pero los elementos básicos de nuestra vida se encuentran en este texto. El concepto, por ejemplo, de permanecer en Cristo está aquí. El concepto de lo que significa dar fruto como creyente está aquí. Y estas son verdades básicas de la vida cristiana: permanecer en Cristo y dar fruto. Termina la cita de MacArthur diciendo: las epístolas se vuelven algo definitivo en cuanto a lo que significa e involucra estos dos conceptos. Es muy importante, Juan aquí nos está llevando a reflexionar sobre la finalidad de la vida cristiana, llevar fruto, y sobre todo nos muestra la importancia de ese fruto. Este es un pasaje muy interesante que contiene muchas enseñanzas que nos van a ayudar y que nos sirven para saber cómo batallar y cómo enfrentarnos a la vida que tenemos
en este mundo. Estas enseñanzas nos guiarán porque a lo primero que apuntan es al conocimiento que debemos tener acerca de Dios, a la vida de intimidad que podemos cultivar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, al cumplimiento de la responsabilidad de lo que significa ser un creyente y vivir para Él. Pero no solamente nos muestra que debemos depender de Él, sino que nos deja ver que al hacerlo nuestra vida se llena de bendiciones que apuntan directamente a nuestro crecimiento espiritual, que apuntan al bienestar que podemos anhelar y que buscamos en este mundo. Cuando nos vamos a desarrollar el texto, cuando seguimos hurgando en él, podemos encontrar que la primera de estas bendiciones es que permanecer en Cristo nos lleva a disfrutar del cuidado del Padre. Permanecer en Cristo nos lleva, mis hermanos, a disfrutar del cuidado de Dios. Esa es la primera bendición que encontramos aquí, y la encontramos en el primero de los personajes que aparece en esta analogía, el viñador, el dueño de la vid que representa a Dios. Como nos dice Marcos capítulo 12, Él es el dueño de la vid y la ha arrendado, o sea, la ha puesto a disposición de otros. Cuando leemos los versos 2 y 3 de este capítulo 15 de Juan, podemos ver cómo permanecer en Cristo nos lleva a disfrutar de ese cuidado. Mira lo que dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este es el trabajo del labrador, cuidar la viña, de mantener la vid principal y aquellos pámpanos donde comienzan a nacer los racimos, es decir, aquellos que comienzan a llevar frutos. A esto comienza a referirse Juan en el capítulo 14, cuando hablándonos de ese cuidado dice que él iba a rogar al Padre para que enviara a otro consolador. Más adelante en el capítulo 17 nos presenta cómo nuestro Señor Jesucristo, orando por los discípulos, le dice al Padre, le dice al viñador: te ruego que los guardes, que los cuides en este mundo. Y para entender un poquito mejor esto, es bueno ver en qué consistía el trabajo del viñador. ¿Cuál era el trabajo? ¿Cuáles eran sus tareas? Un labrador tenía dos deberes específicos fuera de la preparación de la tierra y de plantar la viña. En referencia directa a la vid, él tenía dos cosas de las cuales él era responsable. En primer lugar, era responsable de cortar las ramas que no daban frutos. Tenía que estar constantemente podando la vid, podando la planta. ¿Por qué? Porque esas ramas que no dan fruto van absorbiendo la energía del tronco y entonces le quitan alimento a aquellos que sí dan frutos. Para dar un buen fruto, entonces el labrador necesita que toda la savia, toda la energía que está contenida en el tronco de la vid fluya hacia aquellos troncos, hasta aquellos ramos que van floreciendo, que van fructificando, para que estén bien alimentados y entonces surja allí, crezca un fruto de verdadera calidad. Él está constantemente cortando, podando, limpiando todas aquellas ramas que no dan fruto para que las que den fruto puedan prosperar y crecer en gran manera. La segunda tarea que él tenía entonces, después de podar, era limpiar constantemente las ramas que dan fruto. No solamente las poda, las hojas secas, los ramos que no están fructificando, sino que por el peso las ramas van acercándose cada vez más al piso, se van ensuciando y el labrador tiene la responsabilidad de levantarlas, engancharlas, de limpiarlas de forma tal que no haya nada que impida que el fruto de ellas se desarrolle. Él está para cuidar la vid y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando nos comprometemos con Él, cuando hemos decidido permanecer en Él, estar pegados a Él como los pámpanos están en la vid, entonces vamos a comenzar a disfrutar de ese cuidado del Señor, quien nos va a guiar por un camino distinto. Muchas veces quitando de lado a personas que nos dañan, personas que no fructifican y que van a impedir que nuestra vida entonces se llene de frutos, que no van a ser de buena influencia, que son ramos que se van a robar la energía que usted y yo necesitamos para poder seguir adelante.
El Padre, Dios, el viñador, constantemente está podándonos para que no haya nada que impida que usted y yo hagamos las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Está constantemente podando cosas que se acumulan en nuestro corazón y representan un peso para seguir adelante. Está podando nuestros pensamientos, está podando las actitudes que pueden llevar a menguar la producción que usted y yo, como sus hijos, como sus pámpanos, debemos tener. Dios está constantemente podando nuestra vida. ¿Saben para qué? Para que, como dice este pasaje, llevemos más y más fruto. El Padre limpia a cada persona de forma tal que la vida del creyente se convierte en una vida fructífera. Eso es lo que nos dice este texto. Eso es lo que Él nos está enseñando. Y no solamente nos está enseñando eso, sino que nos está enseñando que todos necesitamos ser podados por el Señor. No hay nadie, por comprometido que esté con Dios, que no necesite pasar por este proceso de ser podado. No hay nadie que, por buen creyente que se considere, no necesite que Dios lo pode de aquellas cosas que le impiden el crecimiento. Todos necesitamos someternos al poder purificador de Dios. Y ese poder purificador lo vemos por medio de su palabra. Mira lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Dios que penetra lo más profundo de nuestro corazón para discernir los pensamientos y discernir nuestras intenciones. Es ella una espada de dos filos que va eliminando todas las cosas de nuestra vida cuando llega y también cuando sale en las distintas maneras que sale. Es ella que nos limpia para que dejemos a un lado el pecado y entonces comencemos a dar un verdadero fruto. Nosotros debemos ser conscientes de que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser podadas cada día, mi hermano. Examínate diariamente. Mira cuáles son las cosas que no están permitiendo que tú fructifiques y deja que sea el Señor quien te pode. Recuerda que la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Hay cosas en ti que necesitan ser eliminadas. Debemos orar cada día para que el Señor nos haga sensibles a su cuidado, para entender cuando Él nos está haciendo pasar por el proceso de ser podados. Ese instrumento que Dios usa para podarnos, su palabra, va a llegar a nosotros de distintas maneras. Dios va a usar distintos instrumentos, va a usar personas que están a tu alrededor, va a usar la predicación, va a usar la lectura, pero todo lo que Él va a usar se va a corresponder ¿con qué? Con lo que Él nos ha dejado aquí en las Escrituras. Dios va a podar nuestra vida según lo que nosotros tenemos en su palabra, según lo que nos ha dejado. Él nos dijo a los discípulos: ustedes están limpios por lo que han aprendido, por toda la experiencia que tienen en este mundo. Él le dijo: ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Cada día Dios está hablando a tu corazón por medio de las Escrituras. Cuando tú abres la Biblia, cada día Dios va a podar algo en ti. Cuando tú abres las Escrituras, cada día Dios va a limpiar algo que no está bien en tu corazón, que no está bien en tu mente, que no está bien en tus intenciones. ¿Sabe para qué, mi hermano? Para llevarte día tras día a fructificar delante de Él. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando nosotros vivimos pegados de Él, como el pámpano vive pegado de la vid, no solamente podemos disfrutar del cuidado del Padre, sino que su cuidado nos da otra bendición, y es que nos lleva a disfrutar de una vida fructífera. Vaya conmigo al versículo 4 y vamos a comenzar a leer ahí, vamos a leerlo hasta el verso 8 y vamos a ver cómo delante de Dios, cuando permanecemos en Él, nuestra vida fructifica. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estos versos del 4 al 8 nos presentan otra realidad de la vida cristiana. Permanecer en Cristo nos lleva a disfrutar de una vida fructífera. Varias veces se menciona aquí y se va repitiendo la palabra fruto. ¿Saben por qué? Porque esa es nuestra finalidad. Por eso nos cuida el viñador, el dueño de la viña, el Padre nos está cuidando. Y Juan es bien claro cuando nos dice que para nosotros llevar fruto debemos permanecer en Él. Debemos permanecer en Cristo. Recuerda, mi hermano, que permanecer en Cristo es tener una unión indisoluble con Él, de manera tal que estemos posados, anclados en Él, al punto de que su vida sea nuestra vida y de que caminemos en dependencia del Señor día tras día. Vamos a ampliar un poquito más este concepto aquí, para entonces hablar de los frutos. ¿Qué significa entonces permanecer en el Señor? En primer lugar, tener una relación con el Señor que va más allá de aquellos que simplemente están familiarizados con Él. Tú no puedes permanecer en el Señor ni vas a fructificar si solamente estás familiarizado con el Señor. ¿Y qué significa estar familiarizado con el Señor? Saber lo que es ser un cristiano, conocer algunos textos de las Escrituras, ir a la iglesia, cantar canciones cristianas, estar familiarizado con todo ese ambiente, pero no depender de Él, no conocerle a Él, no estar unido a Él. Y eso es algo que tenemos que evaluar diariamente. ¿Estás familiarizado o verdaderamente tienes una unión indisoluble con el Señor? Nuestra unión con el Señor debe ser una unión indisoluble porque es una unión eterna. Es una unión que no depende de nosotros, sino que depende de Él. Es indisoluble porque es Él que nos ha escogido. Él nos ha amado a nosotros primero. Dice las Escrituras, no nosotros lo hemos amado primero a Él. No lo hemos buscado a Él, Él nos ha buscado a nosotros. Pero también tenemos que saber que permanecer en el Señor implica una relación de dependencia donde la savia de nuestra vida nosotros la obtenemos de Cristo, así como los pámpanos la obtienen del tronco de la vid. Es vivir sometidos a su divina voluntad diariamente. Muchas veces nosotros no fructificamos, nosotros no tenemos fruto en nuestra vida porque no vivimos dependientes del Señor. Pero también permanecer en Él significa que tengamos una conciencia clara de que sin el Señor no podemos hacer nada, no somos nada sin Él, como dice este pasaje. Es decir, entonces, mis hermanos, que permanecer en Cristo es ser un creyente auténtico. Es ser una persona que vive pegado a la vid, siendo cuidado por el Padre. El labrador nos lleva a dar frutos en todas las áreas de nuestra vida. Si somos verdaderos creyentes, nuestra vida se va a caracterizar por los frutos. Unos darán en mayor cantidad que otros, unos darán más rápido que otros, pero nuestra identidad como creyentes será que llevamos el fruto de Cristo en nosotros. Es por eso que en el libro de Mateo, en el capítulo 7, dice, por su fruto lo conoceréis. En el versículo 17 dice, el árbol bueno da buenos frutos. ¿Qué son los frutos que nosotros debemos llevar? ¿A qué nos está apuntando este texto? Cuando nos habla de frutos, aquí el fruto que debe producir un creyente está hablando de una transformación interior, una transformación espiritual en nosotros que se refleja al hacernos cada día más parecidos a Cristo. Alguien definió este fruto como la vida de Cristo vivida y manifestada a través de nosotros. Eso es lo que pasa en un árbol. Eso es lo que viven las ramas cuando están pegadas a un tronco. La vida que sale de las ramas es la vida que sale de ese tronco y se manifiesta en medio o por medio del fruto que sale de ese árbol, del fruto que brota de ellas. Si nosotros vivimos pegados a Cristo, ha de manifestarse en nosotros la vida de Cristo. Quiero ilustrarte esto de la siguiente manera. Una persona que yo conozco sembró una planta
al lado de otra planta. Tenía unos granos de habas en su mano y los depositó en un tarro donde había un cactus. ¿Saben lo que pasó allí? Esos granos de habas germinaron, crecieron y comenzó a salir una planta, y esa planta salió del mismo tronco del cactus y comenzó a crecer y comenzó a elevarse, y llegó un momento que dio frutos. ¿Y sabes qué fruto salió? La flor que sale del cactus fue la flor que salió de la mata de habas. Algo raro, yo no lo creía. Tuvieron que enseñarme la foto, me enseñaron un video de la planta para yo creerlo. El cactus, le sembraron la mata de habas, esta mata se impregnó allí y lo que salió de allí fue la flor del cactus por medio de las habas. Creo que no hay una forma mejor de ver nuestra vida permaneciendo en Cristo. Allí está Cristo, el Hijo de Dios, Dios en medio nuestro, aquel quien es santo, quien es puro, que es limpio, y estamos nosotros, pecadores, que en la gracia de Dios somos pegados a Él, como los pámpanos son pegados a la vid. ¿Qué tiene que pasar en nosotros? Que entonces debe salir de nosotros el fruto de la vida de Cristo. Nuestra vida consiste cada día en tener menos de nosotros y tener más de Cristo. Es morir a nuestra vida para que resucite en nosotros la vida de Cristo, como dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, porque la vida que sale de mí es la vida de Cristo. Es por eso que cuando nos habla del fruto espiritual, la palabra de Dios apunta al fruto del Espíritu, a un solo fruto que es la vida de Cristo en medio nuestro. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Es la vida de Cristo, es ese fruto interior que ha de revelarse en nosotros de manera exterior. Ese fruto se hace evidente en nuestra vida, en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Estos resultados dan a entender que verdaderamente hemos conocido y que vivimos para y por la vida de Cristo. Cuando permanecemos en Cristo, nosotros tenemos una vida fructífera, no por nosotros, sino porque Él nos lleva a fructificar. ¿Qué dice la Biblia acerca del fruto? ¿Qué frutos nos presenta las Escrituras? La vida del creyente puede hacerse realidad, el fruto de distintas maneras. Nos habla de fruto digno de arrepentimiento, Mateo capítulo 3, versículo 8, en el mensaje de Juan el Bautista. Y nos está hablando del reflejo de un comportamiento santo y justo que honra a Dios. Nos habla del amor sacrificial a los demás como un fruto que sale de vivir para el Señor. Nos habla también de aquellas personas que vienen al Evangelio por nuestra predicación como un fruto que Dios nos permite tener. Frutos externos de su vida en nosotros. Nos habla de la alabanza que sale de nuestros labios como un fruto de nuestro agradecimiento, de nuestra gratitud al Señor. El fruto interno que se produce en nosotros y que nos transforma se hace evidente a través del fruto externo. Pero no podemos confundir el fruto externo con el interno, porque cuando confundimos una cosa con otra, entonces se va a perder el foco de nuestra vida. Y el éxito no va a ser permanecer en Cristo, sino las cosas que podemos tener y que podemos imputar a la vida que desarrollamos en Cristo. No podemos confundir estos frutos, porque entonces el éxito va a estar en nosotros y no en el Señor. El éxito va a ser lo que tú hagas y no lo que el Padre haga cuidándote como el dueño de la vid. Todas las cosas que tenemos en nuestra vida vienen como el fruto del tratamiento interno que Dios nos da, la transformación interna de su vida en nosotros, que se refleja entonces de manera externa. Todas estas cosas vienen por la acción de Cristo en nosotros. Nunca nuestro servicio va a ser el fruto de nuestra labor, sino de la labor del Señor en nosotros. Es por eso que este texto dice algo importante.
El centro de esta porción, de los versículos 4 al 8, es lo que nos dice el versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y lo único que obtenemos es el fracaso. Queremos fructificar nosotros y el fruto no sale, no da resultados. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Sin Dios no somos nada. Sin Él no podemos lograr nada por más fuerza que pongamos a nuestra vida. Separados de Dios, nuestra vida no tiene sentido, como la vid no tiene sentido sin frutos. Si una vid no da fruto, es cortada y echada al fuego. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera su madera se puede aprovechar. Usted nunca ha visto un mueble que diga de madera de vid. Usted nunca ha visto eso. Usted nunca ha visto una casa construida con la madera de una vid. Porque la vid, su propósito es fructificar. Y ese mismo es el propósito de nuestra vida delante del Señor. No hay un fruto verdadero en nosotros si no es un fruto que viene de Dios, si estamos separados del Señor. Juan contrasta en esta sección a los que fructifican y a los que no fructifican y nos muestra cuáles son los resultados. Los que permanecen en la vid son cuidados por el Padre y los que no permanecen son cortados por el Padre. Los que permanecen en la vid dan muchos frutos, pero dice que aquellos que no permanecen no pueden hacer nada porque separados de mí, nada pueden hacer. Los que permanecen en la vid tienen la bendición de ser escuchados por el Padre cuando oran. Por eso el versículo 7 dice, pedid lo que queráis en mi nombre y os será hecho. Pero los que no permanecen son castigados, son echados fuera, se secan, los recogen, son echados en el fuego y arden, dice la palabra. Los que permanecen en la vid glorifican al Padre, no porque ellos producen fruto, sino porque portan el fruto que Cristo trae por medio de ellos. Y los que no permanecen deshonran al Padre, como fue el caso de Judas en medio de los discípulos. Es necesario, mis hermanos, que vivamos una vida auténticamente cristiana para lograr que nuestras metas en este mundo honren y glorifiquen el nombre de Dios. Tenemos que vivir bajo el control absoluto de Dios. Nuestro mandato no es a llevar fruto, nuestro mandato es a permanecer en el Señor. Los frutos son la evidencia de que permanecemos y es por eso que no vienen de nosotros, sino que vienen de Él para nosotros. La gloria de Dios es que nuestra vida permanezca en Él, no que lleve frutos. Nosotros vamos a llevar mucho fruto cuando permanezcamos en Él y entonces Dios va a ser glorificado. Es necesario que entendamos, mis hermanos, cada día que nuestros esfuerzos son inútiles delante de Dios. No sigas tratando de hacer cosas por ti mismo. Concéntrate en hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No sigas tratando en hacer aquellas cosas que simplemente no vas a lograr hacer. ¿Sabes por qué? Porque Romanos capítulo 3 dice que el hombre separado de Dios es inútil. Se ha hecho inútil, no puede hacer nada. Su vida no sirve para nada separado de Dios. Necesitamos reconocer que nuestros esfuerzos son inútiles para poder vivir a los pies de la cruz de Cristo y entonces pedirle al Señor que nos ayude y que nos guíe a fructificar. Cuando permanecemos en Cristo, cuando estamos permaneciendo en la vid, nuestra vida cambia, porque no vamos a querer resolver las cosas a nuestra manera, llenos de orgullo, sino que la vamos a resolver en la manera del Señor. Hay algo más que nos muestra este texto, y nos lo muestra a la altura del versículo 9. Después de mostrarnos cómo permanecer en Cristo nos llena de bendición, cómo permanecer en Cristo nos lleva a fructificar después de ser cuidados por el Padre, nos muestra que permanecer en Cristo nos guía a una vida de obediencia en Él. Mira lo que dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Después de haber cultivado nuestro carácter y llevarnos a producir fruto en nuestra vida, completa la cadena enseñándonos que estas cosas se llevarán a cabo si obedecemos sus mandamientos. Yo puedo entender que Dios me está cuidando, yo puedo entender que estoy fructificando, pero si yo no obedezco la palabra del Señor, si yo no la aplico, si yo no la guardo, ese fruto probablemente no va a servir para nada. Vamos a estar totalmente extraviados. Debemos ser obedientes al Señor para que su fruto sea evidente en nosotros. Mis hermanos, el proceso de ser podados es doloroso. El proceso de mantener el fruto muchas veces será doloroso en nuestra vida. Y es por eso que tenemos que guardar la palabra y los mandamientos del Señor. Muchas veces queremos dejar que nuestro fruto atrás, queremos hacer que desaparezca, queremos hacer que no se vea, porque queremos tomar alguna acción que no es correcta. Y lo vamos a hacer probablemente, pero si queremos verdaderamente fructificar, si queremos glorificar a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Él ha transformado nuestro carácter hasta este punto para que podamos obedecer. Él nos está cuidando para que podamos obedecer a Él. Para que cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, si algo sucede en nosotros, es que hagamos evidente el fruto de Dios en nuestro corazón. No podemos vivir fuera del fruto del Señor. Un cristiano que no fructifica es un cristiano que está separado de Dios, que se ha envuelto en la vida de este mundo, que ha estado disfrutando el pecado al punto de que ha dañado el fruto de su vida. Una persona que no fructifica tiene verdaderamente que revisar su corazón delante de Dios. ¿Conoce a Dios o no lo conoce? Si no estás llevando fruto, es casi seguro que no lo conoces. Por eso tienes que venir a permanecer en la vida. Debemos obedecer motivados en su amor. Mira lo que dice: así como el Padre me ha amado, dice el Señor Jesucristo, así nos ama a nosotros y por eso debemos nosotros obedecerlo. Debemos obedecer su palabra porque es el instrumento que nos purifica. Debemos obedecer así como Él ha obedecido en todo al Padre. Recuerda que Él decía, y constantemente les he estado mencionando este texto: yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que la voluntad de aquel que me envió. Yo no digo lo que yo quiero, sino que yo digo las palabras de aquel que me envió. Debemos obedecer así como Cristo ha obedecido al Padre. Obedecer significa poner todos nuestros intereses por debajo de los intereses del Señor, hacer evidente nuestra transformación y nuestro fruto aun cuando estamos en situaciones adversas. Pero también saber que obedecer nos llevará a cultivar más y más nuestra relación con Él. La relación entre la vid y los pámpanos. Nunca vas a obedecer si no cultivas tu relación con el Señor. La obediencia resulta del amor. Debemos amar al Padre, debemos amar su palabra y entonces vamos a obedecerle. La obediencia se perfecciona en el amor. Y una muestra de eso es que nosotros le amamos a Él y entonces podemos obedecerle. Permanecer en Cristo tiene que llevarnos a tener una vida de obediencia, que se haga evidente en nuestras palabras, que se haga evidente en nuestras acciones, que se haga evidente cuando hacemos aquello que glorifica a Dios y que no queremos hacer, que se haga evidente cuando tengo que servirle a aquella persona que no me gusta servir, que se haga evidente en cómo yo amo a aquellos que me rodean, porque ese fue uno de los mandamientos del Señor. ¿Quieres permanecer en el Señor? ¿Quieres obedecer al Señor? Comienza a memorizar la palabra de Dios. Hace un momentito te dije que te expongas constantemente a la palabra, pero no solamente vive una vida de exposición a ella, no solamente te expongas a ella, sino que guárdala en tu corazón. Debes memorizarla para tenerla presente, para meditar en ella, porque eso te ayudará a reconocer su voluntad cada día en tu vida y a obedecerla.
Te ayudará a saber qué decisión debes tomar en cada momento de tu vida. Te ayudará a ver en qué dirección debes ir cuando no sabes dónde debes ir. Te ayudará a saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Y entonces te guiará a obedecer al Señor. Aplica la palabra de Dios a todas las áreas de tu vida. Revísate constantemente y aplica la palabra de Dios. Obedecer al Señor es darle todo nuestro ser. Es vivir pegados solo a Él, como la vid y los pámpanos están pegados unos al otro. Es no hacer nada por tu propia cuenta, es hacerlo todo por la cuenta de Cristo. Busca las áreas de tu vida que no le has entregado al Señor y pídele perdón por tu rebeldía y haz lo que Él te pide. Pero sobre todas las cosas, mira tu corazón y si no se lo has entregado a Él, entrégaselo al Señor. Tu vida no tiene sentido fuera de Cristo. No importa las cosas que tú logres en este mundo, para la eternidad tu vida no vale nada si no conoces al Señor. Recuerda que todo esto de permanecer en el Señor nos lleva a una sola frase: separados de mí, nada podéis hacer. No pierdas tu vida aferrado a las cosas de este mundo, aférrate a Cristo. Si tú no le has entregado tu corazón al Señor y el Señor ha hablado a tu vida por medio de su palabra, cree la palabra del Señor. Si has entendido esto, cree en la palabra del Señor y entrégale tu corazón a Cristo. No pienses en tantas ideas vanas que tenemos acerca de la vida. Piensa lo que dice su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Entrégale tu vida a Cristo. Ahí donde tú estás, ora al Señor, cierra tus ojos y pídele al Señor, si Él te ha hablado, pídele al Señor que perdone tus pecados y que te ayude a permanecer en Él. Y si tú conoces a Cristo, en el día de hoy te invito a que revises tu vida, que saques de ella lo que impide que tú estés pegado al Señor y comiences a vivir solamente por la savia que sale de la cruz de Cristo. Eso es lo que mantiene nuestra vida y nos ayuda a seguir adelante. El Señor nos llama en este texto a permanecer en Él. Y cuando permanecemos en Él, nuestra vida cambia. ¿Por qué? En primer lugar, porque ese es el propósito de Dios para nuestra vida, que permanezcamos en Él. Cambia porque Él es el único Dios y Salvador. Él es la vid verdadera. Cambia porque vivimos bajo el cuidado del Padre, vivimos dando el fruto del Padre y vivimos obedeciendo al Padre. Tú eres bueno, Dios, y conoces nuestro corazón. Tú has hablado a nuestras vidas en esta mañana y hemos visto tu palabra. Grábala en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a identificarnos cada día con aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que no te glorifican, y ayúdanos a dejarlas atrás y a permanecer solo en ti. Padre eterno, mira a aquellas personas que han escuchado tu palabra en el día de hoy y que no te conocen. Habla a su corazón, guíalos a conocerte. Permítele elevar una oración de arrepentimiento, de confesión de pecados, pidiéndote que tú seas su Señor, su Salvador, y pidiéndote que lo ayudes a permanecer en ti. Guíalos por tu Hijo Jesucristo, la vid verdadera. Amén y amén. Si la palabra de Dios ha hablado a tu corazón en el día de hoy y quieres permanecer en el Señor, nosotros estamos dispuestos a acompañarte en ese proceso. Escríbenos. Contáctate con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico info@ibcentralrd.org info@ibcentralrd.org
nos pondremos en contacto contigo y te guiaremos en este nuevo proceso de tu vida. Que el Señor te bendiga.